La humillaron por casarse con un pobre, hasta que supieron quién era el príncipe del reino. Toscana, Reino de Italia, año 1874. En medio de las colinas onduladas de Chianti, donde el dorado de los viñedos madura bajo el sol otoñal y el silencio de las antiguas haciendas guarda secretos de linajes olvidados, una joven de la nobleza caída se ve exiliada del mundo que alguna vez conoció. Es aquí, entre los viñedos y las sombras de un pasado recién unificado, donde comienza a escribirse una historia de amor prohibido, orgullo herido y verdades ocultas. Las colinas de Chianti se extendían como un mar ondulante teñido por la luz ámbar del atardecer. Desde el balcón desvencijado de la finca, Isabella Conti contemplaba el paisaje con la expresión absorta de quien busca respuestas en lo que ya no puede cambiar. Un hilo de viento levantó el dobladillo de su falda, deshilachada en la orilla, y lo dejó caer con suavidad sobre sus tobillos. El vestido que usaba, de algodón crudo y mangas estrechas, era el único que no había necesitado ajustes ni refuerzos para seguir llevándoselo en silencio al nuevo ritmo de su vida. Ya no tenía doncellas que plancharan por ella, ni manos dispuestas a entrelazarle el cabello con cintas de satén. No era seda lo que rozaba su piel, ni terciopelo el que protegía sus hombros del aire fresco de la Toscana. Su mundo entero, alguna vez bañado en perfume y luces de cristal, se había reducido al crujido de la madera vieja, al olor de la harina en la cocina y al sonido metálico del cubo que bajaba al pozo. En la finca no había espejos grandes ni mayordomos, pero sí un huerto que ella misma cuidaba, y una ventana que cada mañana se abría a los mismos campos que antes miraba desde la altura del palazzo de su infancia. Aquel palazzo ya no era suyo. Lo había perdido junto con todo lo demás. El silencio se prolongó como una hebra tensa en el aire mientras sus ojos seguían la línea irregular de los cipreses. Se había prometido no pensar más en lo que Florencia murmuraba a sus espaldas, pero era inútil. En los salones que una vez la recibieron con copas de vino y flores frescas, ahora su nombre flotaba como una advertencia. 3 meses bastaron para sepultar el prestigio de los Conti. 3 meses desde su matrimonio con Lorenzo Bardi. 3 meses desde que todo se volvió irreconocible. Al principio pensó que el escándalo pasaría, que la sociedad florentina, siempre tan voluble, pronto encontraría otro blanco para sus cuchicheos. Pero no fue así. Las invitaciones dejaron de llegar. Las damas que solían rodearla con risas contenidas y consejos triviales evitaban ahora cruzar la calle cuando ella se acercaba al mercado. Nadie la insultaba abiertamente. No hacía falta. Las ausencias, los rostros desviados, los saludos murmurados con desdén eran castigos más eficaces. A veces se preguntaba si de verdad había sido tan imperdonable enamorarse de un hombre sin apellido. Porque eso era Lorenzo Bardi. Un hombre sin historia escrita, sin linaje confirmado, sin fortuna heredada. Solo eso. ¿O no? Cerró los ojos por un momento. Una brisa más fría le hizo abrazarse los brazos. Pensó en el día en que lo eligió, en la noche en que su padre le confesó, con el rostro ceniciento y los ojos desorbitados, que había perdido lo último que quedaba de su patrimonio. Un juego de cartas mal calculado, un préstamo no devuelto, un movimiento desesperado que culminó en un compromiso obligado. Isabella debía casarse con el barón Di Neri, un viudo de 60 años con 3 hijos adultos y un hálito impregnado de anís. Pero Isabella, aún temblando por la revelación, se negó. Había un hombre más joven, silencioso, que trabajaba en las tierras bajas de la propiedad, Lorenzo. Un jornalero con manos firmes y voz templada que la saludaba siempre sin inclinar la cabeza, como si conociera otras costumbres. Un hombre que nunca la miró con súplica, sino con una intensidad tranquila.
Aquel mismo día, ella bajó sola hasta los olivares. Le propuso matrimonio sin rodeos. Él aceptó sin hacer preguntas. Nunca explicó de dónde venía. Nunca habló de su pasado. Pero Lorenzo hablaba con una elegancia que ningún campesino compartía. Citaba versos latinos de memoria y sabía exactamente cuándo callar. No tenía modales toscos, ni olor a establo, ni gestos aprendidos. Caminaba como si alguna vez hubiera transitado por pisos de mármol, como si supiera qué hacer con una copa de vino en una cena formal. Y sin embargo, vestía lino áspero y cargaba canastos como todos los demás. Ella no preguntó. Se dijo que no importaba, pero ahora no estaba tan segura. Bajó del balcón cuando la luz ya se había vuelto más gris que dorada. El interior de la casa olía a madera vieja y a romero seco. Se recogió el cabello con una cinta de algodón y tomó la cesta de mimbre que descansaba junto a la puerta. Iba a ir al centro. Necesitaba hilo de lino y botones. Cosas simples. No necesitaba compañía. No quería compañía. El trayecto a Florencia, a pie, era largo pero familiar. Caminó por la vereda estrecha que bordeaba el campo de trigo y descendió por los caminos de grava hasta llegar a la ciudad, donde los tejados terracota comenzaban a asomarse tras las primeras colinas. Las torres de las iglesias dibujaban siluetas en el cielo. El bullicio aumentaba conforme se adentraba en las calles. Las mujeres salían de las panaderías con canastos repletos. Los hombres discutían con los carniceros sobre el peso de la carne, y los niños perseguían gatos entre las sombras de las columnas. Isabela mantuvo la vista baja. No quería saber si la reconocían. Entró a una tienda de telas ubicada al final de la vía del Eterme, una boutique discreta donde los precios aún no eran prohibitivos. El aire olía a anilina, a madera encerada y a perfumes baratos. El dependiente la saludó con una sonrisa neutra, como si no la conociera, y ella agradeció ese acto de indiferencia como un regalo inesperado. Se dirigió al fondo, donde se alineaban estantes de carretes y cajas de botones ordenadas por color. Elegía entre dos tonos de hilo cuando una ráfaga de aire cálido entró por la puerta y algo, un presentimiento, una vibración en la piel, le hizo alzar la cabeza. Se volvió con lentitud, como si cada músculo supiera de antemano lo que iba a encontrar. En el umbral, la luz del exterior enmarcaba la silueta de una mujer alta, de porte regio, con un vestido de tafetán azul noche y guantes de encaje oscuro. Su cabello, recogido en un moño impecable, estaba adornado con un broche de zafiros. A su lado, con una expresión que no era sorpresa ni inquietud, sino una calma estudiada, estaba Lorenzo. Llevaba un abrigo gris oscuro de corte elegante que ella jamás había visto. Bajo el abrigo se adivinaba una camisa blanca planchada con esmero, con cuello alto almidonado. En su bolsillo colgaba una cadena de reloj dorada. No vestía como un hombre de campo. No parecía el esposo que había salido esa mañana para revisar el pozo de la finca. Parecía otro. Ambos hablaban en voz baja. Sus rostros estaban próximos. La mujer ladeó el rostro con una sonrisa enigmática, y en ese momento Isabela lo oyó con claridad. Isabela. Y justo entonces Lorenzo levantó la mirada y la vio. El nombre en labios de aquella mujer fue un golpe seco, más frío que el aire de diciembre. Isabela apenas si logró sostener la canasta entre sus dedos antes de girarse y salir de la tienda sin una palabra. El repentino temblor de sus manos oculto por el movimiento decidido de su falda contra el piso. La campanilla sobre la puerta tintineó como una burla. No se permitió mirar atrás. Si lo hacía,
Tal vez el dolor le alcanzaría demasiado pronto. La calle adoquinada parecía inclinarse bajo sus pies, mientras avanzaba sin rumbo fijo, con la respiración desordenada. Las voces de los vendedores, el rumor de las fuentes y el sonido de los carruajes pasando entre las calles de Florencia se volvieron un fondo lejano, como si caminara sumergida en agua espesa. La imagen permanecía grabada con nitidez insoportable. Lorenzo, su esposo, vestido con ropa que no le pertenecía, al menos no a la versión de él que ella conocía, hablando en voz baja con una mujer que lo nombraba con una familiaridad que no requería explicación. ¿Era sorpresa lo que había visto en su rostro? ¿O era culpa? Las preguntas se encadenaban unas a otras como cuentas de un rosario venenoso. No comprendía la escena, pero tampoco podía negarla. Aquella mujer no era una simple conocida, ni una vecina casual. Su porte, su vestido oscuro, y la forma en que inclinaba el cuello al hablar, no era alguien que uno encontrara en una mercería cualquiera. ¿Y Lorenzo? Él no tenía por qué estar ahí, no vestido de esa forma. No en compañía de alguien que no le era indiferente. La distancia de regreso hasta la finca pareció desvanecerse entre las grietas de su mente. Caminó sin detenerse, sin observar los escaparates ni responder a los saludos corteses que algunos pocos todavía le dirigían por pura obligación. Cuando llegó a casa, la cesta estaba vacía. Ni hilo, ni botones. Solo el eco de un instante que había roto la frágil estructura de certeza en la que se apoyaba desde su boda. El crepúsculo se había deslizado sin ruido sobre las viñas cuando cruzó el umbral de la finca. Un par de sirvientes recogían leña sin alzar la mirada. Dentro, todo estaba en su sitio. El silencio la recibió como una bofetada elegante. Lorenzo ya había regresado. Lo encontró en la cocina, vertiendo agua en un jarro con la naturalidad de quien ha tenido un día cualquiera. Su camisa estaba remangada hasta los antebrazos, el cabello revuelto por el viento. No llevaba ya el abrigo elegante, ni rastro del Lorenzo que ella había visto en Florencia. Solo ese rostro inmutable, la mirada serena. Alzaron los ojos al mismo tiempo, y por un momento el aire pareció detenerse. ¿Saliste?, preguntó él con un tono casual. Sí, respondió Isabela, y se concentró en quitarse los guantes con lentitud. Ninguno dijo más. Él no preguntó por su compra. Ella no mencionó el encuentro. El silencio creció, extendiéndose como la humedad en una pared antigua. Se filtró en los gestos, en el roce breve de las manos al pasar la mesa, en la manera en que Lorenzo desvió la mirada cuando ella se sentó frente a la ventana. El crujido de la silla, el sonido del pan siendo partido con las manos, los cubiertos sobre la loza. Todo sonaba demasiado fuerte. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. La luz del amanecer la encontró vestida y en pie, esperando junto a la puerta trasera. Sabía que Lorenzo saldría temprano a revisar las plantas que habían enfermado en el extremo sur del viñedo, y cuando él apareció con una pala al hombro y una expresión neutral, lo acompañó sin anunciarse. Caminó a su lado sin decir una palabra, sintiendo cómo cada paso la acercaba más a ese momento inevitable. El campo amanecía con bruma, y las hileras de parras parecían fantasmas agazapados bajo la neblina. Al llegar al área afectada, Lorenzo se agachó para examinar una raíz. Sus dedos removieron la tierra húmeda. Isabela observaba sus manos, esas mismas que había aprendido a reconocer entre muchas. Pero ahora eran otras. Ahora cargaban con el peso de una mentira que aún no se había pronunciado. ¿Quién era ella?, preguntó, sin rodeos, sin mirarlo. Lorenzo se congeló por un segundo. No fue un gesto evidente. Fue una pausa mínima, imperceptible para cualquiera que no lo conociera.
pero Isabela lo notó. «No tienes por qué preocuparte», respondió él finalmente, sin alzar la vista. «Llevabas ropa que no he visto nunca», continuó ella, con voz firme, sin rabia, pero sin temblor. «Y ella pronunció mi nombre como si supiera exactamente quién soy, como si supiera más de lo que yo sé». Lorenzo se enderezó. Se limpió las manos con un pañuelo que sacó del bolsillo. Sus ojos la buscaron, y por primera vez en mucho tiempo, los de ambos se encontraron sin filtros. «Pertenece a mi pasado», dijo. Y después de un breve silencio: «No tiene nada que ver contigo. Las palabras no eran mentira, pero tampoco eran toda la verdad. Isabela lo supo al instante. Lo supo por la forma en que él evitó añadir más, por el movimiento casi imperceptible de su mandíbula, por el leve endurecimiento de su postura. «¿Y ese pasado tiene nombre?», insistió. Él apartó la mirada. No respondió. El aire entre ambos se volvió más denso. El rocío impregnaba el suelo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume leve que Isabela usaba desde niña. Él lo reconocía. Siempre lo había reconocido. Lorenzo se acercó, como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Solo levantó la mano y, sin pensarlo, apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de ella. El roce de sus dedos fue leve, pero duró un segundo más de lo necesario. Solo uno. Y ese segundo bastó para encender algo que aún vivía entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Isabela sostuvo la mirada, sin retroceder. El corazón le latía con fuerza, no por el gesto, sino por lo que ese gesto confirmaba. Lorenzo sentía, pero también ocultaba. Y no solo a la sociedad le importaba lo que había hecho, también a él. «No tienes que protegerme de lo que ya duele», murmuró ella, apenas audible. Lorenzo frunció los labios. No dijo nada. Volvió a mirar las raíces como si fueran un asunto urgente, como si esa tierra le ofreciera respuestas que no podía dar en voz alta. Ella se alejó sin esperar más. Caminó de vuelta por entre las vides, apretando los brazos contra el pecho, sintiendo cómo la decepción se mezclaba con el deseo de comprender. No era rabia lo que sentía. Era un cansancio más profundo. Uno que nace cuando se da todo, y aún así se queda afuera. Esa noche, la casa volvió a hundirse en un silencio que ni las brasas del fogón podían disipar. Isabela bordaba junto a la ventana abierta, con la vista perdida en las colinas oscuras, tratando de concentrarse en las puntadas, en los hilos, en el leve movimiento de la aguja. Pero cada sonido del campo parecía más fuerte que nunca. El canto de los grillos, el crujido de una rama, el silbido distante del viento. Hasta que de pronto, algo más, un galope. Alzó la vista. A lo lejos, bajo la luz plateada de la luna, una silueta cruzaba el camino polvoriento a toda velocidad. No era un vecino, no era un viajero, era Lorenzo. Su figura recortada contra el paisaje nocturno, con el abrigo ondeando y el caballo dirigiéndose en dirección opuesta a la finca. Isabela dejó el bastidor sobre la mesa, y sin pensarlo, se cubrió los hombros con un chal, salió por la puerta trasera y empezó a seguirlo entre las sombras. El sendero que Lorenzo había tomado no era uno de los caminos habituales hacia el pueblo ni hacia los campos vecinos. Isabela, envuelta en su chal de lana fina, avanzaba con cuidado entre la maleza húmeda, siguiendo la huella del caballo con la precisión que solo otorga la ansiedad. A cada paso, el corazón le latía con más fuerza, no tanto por el esfuerzo de la caminata, como por la certeza de que estaba cruzando una línea invisible. Una línea que hasta esa noche no se había atrevido a mirar de frente.
El aire se volvió más frío a medida que la pendiente se alzaba entre las colinas. La luna, alta y redonda, iluminaba la ruta con un resplandor fantasmal. Isabela se detuvo en una curva del camino, cuando las copas de los árboles se abrieron de pronto y dejaron ver una construcción antigua, elevada sobre una colina de cipreses. No era una ruina, como tantas otras dispersas por la Toscana. Aquella villa estaba viva. La fachada de piedra clara resplandecía suavemente bajo la luz lunar. Las contraventanas estaban abiertas, y en el interior brillaban lámparas encendidas. Desde la distancia, Isabela pudo distinguir columnas clásicas, un jardín bien cuidado y un portón forjado de hierro que chirrió apenas cuando se abrió para permitir el paso de un caballo. Era él. Lorenzo desmontó con movimientos fluidos. Se notaba que el caballo no era ajeno a su tacto. Entregó las riendas a un mozo uniformado, de postura erguida y rostro invisible en la sombra. En su otra mano, Lorenzo sostenía un sobre blanco sellado con cera oscura. Lo extendió al criado sin hablar, como si esa acción fuera parte de un ritual ya conocido. El mozo asintió y desapareció por el corredor lateral. Fue entonces cuando apareció la mujer. Isabela la reconoció de inmediato, aunque esta vez su atuendo era más formal. Un vestido de terciopelo púrpura con bordados grises en las mangas y el cuello, y un broche de ónix que sujetaba su peinado impecable. No llevaba sombrero. Su presencia dominaba la entrada, como si la villa entera le perteneciera. Lorenzo se detuvo frente a ella, y hubo una pausa que no fue de saludo. Fue un reconocimiento. Un instante denso donde el aire pareció retraerse. Luego, la mujer retrocedió, y le cedió el paso con una leve inclinación de cabeza. Lorenzo cruzó el umbral, y la puerta se cerró tras él. Isabela, desde la arboleda, contuvo la respiración. La escena parecía sacada de otra vida, una vida que Lorenzo había habitado sin ella. La forma en que se movía en ese entorno, su silencio cómodo, la familiaridad con la mujer, todo era ajeno y al mismo tiempo demasiado revelador. Sin hacer ruido, bordeó el terreno por un costado hasta alcanzar un claro donde la vegetación era más baja. Desde allí, pudo acercarse a una ventana lateral, apenas entornada. Las cortinas de encaje se mecían con el viento leve. A través de ellas, vio un salón de techos altos, iluminado por lámparas de aceite distribuidas en pequeñas ménsulas. El mobiliario era sobrio, elegante. Alfombras orientales, sillones de respaldo curvo, una mesa con copas de cristal y una chimenea encendida que arrojaba sombras ondulantes sobre las paredes. Lorenzo estaba de pie, con una mano apoyada en el borde de la repisa. La mujer se encontraba cerca de él, pero no demasiado. Su voz fue la primera en romper el silencio. «Mi señor», dijo, con una firmeza teñida de súplica. «No pueden seguir esperándolo eternamente. Lo necesita su gente, su nombre, su lugar». Lorenzo no respondió de inmediato. El fuego de la chimenea iluminaba un perfil que Isabela conocía bien, pero que ahora parecía endurecido por algo más que la tensión. «Ese lugar ya no es mío», murmuró finalmente. «Hice una promesa, a ella, y no la romperé». La mujer lo miró con una mezcla de impaciencia y compasión. Caminó lentamente hasta colocarse frente a él. Su voz descendió a un susurro apenas audible. «Lo que prometió no cambia lo que es». «Lo que soy», replicó Lorenzo con la voz tensa. «Dejó de importar el día en que San Severo dejó de existir. Lo único que importa ahora está en otra parte, en otro hogar». Isabela sintió cómo se le cerraba el pecho. El nombre, San Severo, no significaba nada para ella, pero resonaba con una gravedad que erizaba la piel. ¿Era un lugar?
¿Una familia? ¿Un título? La mujer frunció los labios. Dio un paso hacia atrás. Usted no puede cambiar lo que representa, dijo con suavidad, casi con resignación. Es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, lo buscarán, lo obligarán. Yo solo quería advertírselo, antes de que sea demasiado tarde. Lorenzo bajó la mirada. Parecía luchar contra algo que no se nombraba, algo que dolía. Yo elegí otra vida, dijo al fin. Y tengo una deuda que no pienso traicionar. Isabela, en su afán por acercarse un poco más, pisó sin querer una rama seca. El crujido fue seco, nítido. Bastó para interrumpir la conversación. Dentro de la villa, la mujer se giró hacia la ventana. Lorenzo también alzó la cabeza con los ojos fijos en la oscuridad. Y entonces se escuchó el primer ladrido. Un perro. Luego otro. Un alboroto creciente que surgía desde el costado de la casa, acercándose con rapidez. Isabela retrocedió con torpeza, conteniendo el aliento. Se agachó entre los matorrales, cubriéndose con el chal mientras los ladridos se acercaban. No se detuvo a pensar. Corrió. Los arbustos arañaron sus piernas, y una espina le rasgó el borde de la falda. Escuchó gritos apagados a la distancia, órdenes para calmar a los animales, pasos apresurados. Pero no miró atrás. Se deslizó entre los árboles hasta encontrar el sendero empedrado por el que había llegado. No se detuvo hasta que la villa desapareció detrás de las sombras. El corazón le latía con un ritmo frenético cuando alcanzó la ladera que descendía hacia la finca. La noche parecía más oscura, las estrellas más lejanas. Lorenzo no era quien decía ser. Eso ya no era una intuición. Era una certeza. Había alguien más en su vida, o al menos en su pasado. Alguien que aún lo llamaba por otro nombre, que le exigía regresar a un mundo que él había dejado atrás. ¿Pero por qué? ¿Qué era San Severo? Cruzó la puerta de la finca con pasos silenciosos. Todo estaba oscuro. Los sirvientes dormían. Subió con lentitud las escaleras, encendió la lámpara de aceite más pequeña y se dirigió a la biblioteca. No sabía qué buscaba. Solo sabía que no podría descansar sin una pista, sin una palabra que le diera forma al vacío. Recorrió los estantes con dedos ansiosos. La biblioteca había pertenecido al conde Giuliano Conti, su padre, pero desde su caída en desgracia, nadie se había molestado en mantenerla. El polvo cubría los lomos de los libros. Algunos títulos estaban en latín, otros en francés. Se detuvo frente a un volumen de aspecto insignificante, encajado entre dos tratados agrícolas. Lo retiró con esfuerzo, y tras él cayó un cuaderno pequeño, de tapas negras. Lo levantó. No tenía título, solo iniciales en letras doradas, apenas visibles. LDS lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas a mano, con una caligrafía cuidadosa. Notas en latín, fragmentos de discursos, listas de nombres que no reconocía, diplomáticos, condes, ministros. Y entre los dibujos, uno la hizo detenerse. Un escudo. Una figura heráldica, con una corona ducal, un león rampante y la inscripción, Ducado de San Severo. Abolido, según recordaba vagamente, durante la unificación del reino. Isabela soltó el cuaderno con manos temblorosas. Fue entonces cuando escuchó la puerta principal abrirse, y la voz grave de Lorenzo, llamándola por su nombre. El sonido de la puerta al cerrarse aún flotaba en el aire cuando Isabela, con un impulso automático, escondió el cuaderno entre los pliegues de su falda y lo deslizó con rapidez bajo uno de los cojines del sillón cercano. Sus dedos aún temblaban.
La luz vacilante de la lámpara apenas alcanzaba a delinear el contorno de los muebles, y el fuego en la chimenea había menguado a una brasa quieta, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento. «Isabela», llamó Lorenzo desde el pasillo, su voz grave resonando con un tono inesperadamente sereno. «¿Estás despierta?» Ella respiró hondo, disimulando la aceleración de su pulso, y se incorporó justo cuando él asomó la cabeza por el umbral de la biblioteca. No parecía alterado. Sus ropas estaban en orden, sin rastros del galope nocturno, y su expresión, aunque cansada, no mostraba señales de enojo ni sospecha. «Estoy en el salón», respondió con voz controlada. Lorenzo caminó hacia ella sin prisa. No preguntó por qué estaba despierta tan tarde, ni por qué sus mejillas aún conservaban el rubor del esfuerzo. En su lugar, tomó asiento en el sillón contiguo al de ella. El cojín bajo el cual descansaba el cuaderno crujió apenas cuando Isabela se acomodó sobre él. Esperó a que dijera algo. Él no lo hizo. Una pausa se extendió entre ellos. No era incómoda, pero sí cargada. El único sonido era el leve chisporroteo de la lámpara de aceite sobre la mesa. Las sombras que arrojaba en la pared se estiraban y encogían con ritmo perezoso. Lorenzo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No la miró de inmediato. Parecía buscar palabras que no quisieran ser encontradas. «Hay cosas», dijo al fin, con voz baja, «que uno no puede arrastrar para siempre. Cosas que alguna vez fueron reales, pero que ya no pertenecen a este tiempo, ni a esta vida». Isabela se mantuvo en silencio. Sus manos descansaban sobre su regazo, y aunque su cuerpo estaba rígido, su rostro no mostraba resistencia. Lo escuchaba. «Nombres», continuó él, «que ya no puedo pronunciar. No porque me avergüencen, sino porque dejaron de tener sentido. Personas que esperaban de mí cosas que no quise dar. Lugares que no me pertenecían aunque nací en ellos». Su voz no se quebraba, pero la emoción latía justo debajo de cada palabra. Había un filo invisible en sus frases, como si se le deshicieran en la garganta al nombrarlas. «Cuando llegué aquí», dijo, «pensé que podía simplemente desaparecer, ser otro. Pero uno no deja de ser quien es solo porque cambia de ropas. El pasado siempre encuentra una grieta por donde filtrarse». Ella lo observaba, sin interrumpir. No tenía preguntas preparadas, no necesitaba respuestas claras. Lo que más deseaba en ese momento era la verdad sin adornos, sin explicaciones completas, sin justificaciones. Solo la emoción limpia que pudiera llenar el espacio entre ellos. «¿Te arrepientes?», susurró. Lorenzo alzó la cabeza y por fin la miró. La intensidad de su mirada la hizo contener el aire, pero no respondió con palabras. Solo negó suavemente con la cabeza. Hubo una pausa, y en esa pausa la noche pareció plegarse alrededor de ellos. Entonces, sin que lo decidiera, sin que siquiera lo notara, una lágrima le rodó por la mejilla a Isabela. No era una lágrima dramática ni desesperada, era una lágrima callada, de esas que se deslizan como el rocío en la madrugada, inevitable y silenciosa. Lorenzo estiró la mano y con la yema de los dedos limpió la humedad de su rostro. El contacto fue breve, pero profundo, cálido, controlado. No hubo caricia, solo un roce, pero bastó para hacer que su respiración cambiara de ritmo. Y sin decir nada, Isabela se inclinó hacia él, dejando que su cabeza descansara contra su pecho. Escuchó su corazón, lento y firme, latiendo como si hubiese estado esperando justo ese instante para ser oído. Él no la abrazó, pero tampoco se apartó.
cerró los ojos un momento, dejando que el calor del cuerpo de ella traspasara la camisa. Ninguno habló. No había necesidad. Era la primera vez desde que se casaron que el silencio no los separaba, sino que los unía. Así permanecieron durante varios minutos, como si el mundo se hubiera detenido. Como si por fin las preguntas pudieran suspenderse y el peso compartido del pasado, aunque aún sin nombre, pudiera aligerarse un poco solo por estar cerca. Entonces, un golpe seco resonó en la puerta principal. Ambos se incorporaron al mismo tiempo. Isabella se levantó con rapidez y arregló los pliegues de su falda. Lorenzo frunció el ceño y caminó hacia el vestíbulo. El crujido de la madera bajo sus pasos pareció más fuerte de lo habitual. Abrió la puerta con precaución. Un sirviente de rostro pálido, casi espectral bajo la luz de la luna, le extendió una carta sellada. «Acaba de llegar, señor», dijo el joven sin alzar la mirada. Lorenzo cerró la puerta y caminó de regreso. Rompió el sello sin hablar. Desplegó el papel con ambas manos. Isabella lo observaba desde el umbral del salón. No hizo preguntas, pero cuando él le tendió la hoja, la tomó con dedos trémulos. El escudo era inconfundible. Lo había visto muchas veces en las recepciones de la nobleza florentina. El emblema de los Valente. El remitente estaba claro. Palazzo Medici Riccardi. Una invitación. Sus ojos recorrieron las palabras con una mezcla de incredulidad y alerta. El lenguaje era exquisitamente formal, como exigía la ocasión. Una velada de invierno organizada por la baronesa Valente. Una celebración privada con personas de importancia notable. Pero fue la última línea, la que apenas destacaba, la que le heló la sangre. Será un placer recibir al señor Bardi con su esposa, ahora que todos los títulos han sido restaurados. La carta, aún con el pliegue fresco, se había convertido en una presencia física en la casa. No era un simple trozo de papel. Era un recordatorio tangible de algo que Isabella apenas comenzaba a comprender, pero que Lorenzo ya no podía seguir ignorando. La mañana después de recibirla amaneció más gris de lo habitual, con un cielo opaco que parecía presagiar un peso invisible sobre los tejados de la finca. Lorenzo no habló durante el desayuno. Bebió su café negro con la mirada perdida en un punto indeterminado de la mesa, y cuando Isabella le preguntó si pensaba responder a la invitación, él apenas alzó los ojos para decir que lo pensaría. Nada más. Ninguna explicación. Ninguna señal de que entendiera lo que esas palabras implicaban. Durante el día, el cambio en él se volvió evidente. Lorenzo volvía a ser el hombre de los silencios largos y las respuestas medidas. Había dejado atrás la calidez inesperada de la noche anterior como si nunca hubiera existido. Isabella percibió la distancia de inmediato, en la manera en que evitaba quedarse a solas con ella, en los pasos que no se cruzaban, en los ojos que no buscaban los suyos. Las noches volvieron a partirse en dos habitaciones. Y esta vez, sin necesidad de palabras, fue él quien se retiró primero. Isabella, sentada frente al espejo pequeño que apenas reflejaba su rostro entero, se desenredó el cabello con manos lentas. Ya no sentía ira. Era algo más profundo. Una especie de desaliento mezclado con una obstinación tranquila, que no la abandonaba. No quería confrontarlo. No aún. Temía que si lo hacía, lo empujaría del todo lejos. Lorenzo, encerrado en el cuarto de estudio, abrió el cajón más bajo del escritorio y sacó una llave pequeña de hierro. Caminó en silencio hasta el armario empotrado junto al ventanal. Allí, detrás de un panel falso, había una caja de madera oscura, del tamaño de un libro grueso, con un cierre de bronce que solo esa llave abría. La colocó sobre la mesa.
Sus dedos tardaron más de lo necesario en girar el mecanismo. El interior de la caja estaba ordenado con precisión. Documentos doblados con esmero, un anillo de sello envuelto en terciopelo gris, una insignia dorada en forma de cruz esmaltada con bordes de filigrana. Y al fondo, una carta. El sobre era antiguo, amarillento, y tenía impreso un escudo que Lorenzo conocía demasiado bien. En la parte superior, las palabras «A su Alteza, Don Lorenzo di Sansevero». Sus ojos no parpadearon al leer el encabezado. Lo conocía de memoria. Era la carta que había recibido a los 17 años, cuando su madre, en secreto, le reveló que no era un hijo bastardo cualquiera de un noble arruinado, sino el heredero oculto del último duque de Sansevero. Un título abolido hacía ya años, pero que entre las sombras, los círculos viejos del poder aún reconocían como legítimo. Había sido criado con rigor por una mujer silenciosa, instruido en idiomas y política bajo la guía de tutores discretos, preparado para un papel que nunca pidió. La promesa de una vida pública como símbolo de una estirpe moribunda. Pero Lorenzo, en lugar de aceptar su lugar entre los residuos de una aristocracia sin poder real, eligió desaparecer. Cambió su nombre, se alejó, rechazó las cartas, las visitas, las súplicas. Su madre murió sin volver a verlo, y luego conoció a Isabela. Volvió a guardar la carta. Los bordes del sobre temblaban en su mano. El amor por ella no había sido parte de ningún plan. Había llegado como un incendio silencioso, sin permiso. Cuando vio en sus ojos esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad, supo que no podría seguir siendo invisible. Pero también comprendió que revelar su origen sería traicionar todo lo que creía haber dejado atrás. A veces, la libertad tiene un precio. Esa noche, Lorenzo escribió. Las palabras salieron con dificultad, como si cada frase arrancara una capa de piel. Le contó la verdad. Le habló de su madre, del ducado, del nombre que dejó de usar. Le explicó por qué huyó, por qué eligió la oscuridad de una finca antes que la luz pública de un título. Le confesó que amarla era su único acto de cobardía y valor al mismo tiempo. Firmó con su nombre completo, Lorenzo di Sansevero. Doblar la carta fue aún más difícil. La sostuvo un largo rato entre los dedos. Caminó hasta la habitación de Isabela. La puerta estaba entreabierta. La lámpara de noche aún encendida proyectaba una luz tibia sobre su rostro dormido. Ella dormía de lado, con el cabello extendido como un abanico sobre la almohada. Había algo en esa expresión serena que lo desarmó. Una paz que él no había sido capaz de ofrecerle, ni siquiera con toda la verdad en sus manos. Se acercó. La contempló en silencio. El corazón le pesaba como plomo en el pecho. No dejó la carta, no esa noche. Regresó al estudio y la guardó en la caja. Cerró el compartimiento y devolvió la llave a su sitio. Al amanecer, la noticia llegó como un trueno contenido. El mayordomo, de voz temblorosa, anunció que la baronesa Valente se presentaría en la finca esa misma tarde. No sola. Vendría acompañada de su sobrino, Giovanni, conde de Cagliari. Isabela estaba en el invernadero, cortando ramas marchitas de un rosal blanco cuando oyó el anuncio. El nombre resonó como una campanada antigua. Giovanni, el hombre que su padre había intentado imponerle antes de que ella tomara su destino en sus propias manos. Había sido un cortejo breve, frío y convenientemente aceptado por ambas familias. Giovanni nunca había mostrado afecto verdadero, solo ambición, y ahora venía a la finca. El resto del día se volvió un torbellino de preparación forzada. La casa se arregló con premura.
Los sirvientes desempolvaron las copas de cristal que casi nunca se usaban, y la mesa del comedor fue cubierta con el mantel bordado que Isabela había rescatado del antiguo palazzo antes de la venta. El ambiente olía a cera, a vino especiado y a tensión. Lorenzo se vistió en silencio. Eligió un traje que Isabela nunca había visto, una chaqueta de lana fina, perfectamente cortada, con botones de hueso. Una camisa con puños bordados y una corbata de nudo impecable. Ya no era el campesino discreto. Ya no. Cuando la baronesa Valente entró al salón, Isabela la reconoció de inmediato. Llevaba un vestido de seda negra con detalles en perla gris y un broche de zafiros en el cuello. Su expresión era serena, casi maternal. A su lado, Giovanni, más alto de lo que ella recordaba, con el cabello peinado hacia atrás y el mismo aire de superioridad distante, la miró con una sonrisa medida. Lorenzo saludó con una inclinación cortés. La baronesa no perdió el tiempo. «Nos alegra tanto que haya aceptado recibirnos, Vuestra Alteza», dijo, con la voz suave y clara. La sala enmudeció. Isabela sintió que el aire se retiraba de su pecho. Pero fue Giovanni quien, con un gesto teatral y la mirada fija en Lorenzo, añadió: «Vuestra Alteza, bienvenido de regreso». El palacio de la baronesa Valente, una construcción renacentista de proporciones perfectas, recibía aquella noche el invierno florentino con lámparas encendidas y mármol pulido bajo los pies de la nobleza reunida. La velada había sido anunciada como una recepción exclusiva, pero el rumor de la asistencia de Lorenzo Bardi, el esposo plebeyo de Isabela Conti, había corrido como fuego entre cortinas de terciopelo y abanicos de encaje. Nadie quería perderse la caída o el ascenso de quien había desafiado el orden natural de las cosas. Isabela y Lorenzo cruzaron el umbral juntos. Ella con un vestido de seda color malva, sencillo pero impecable, sin joyas, sin ostentación. Él, con un traje oscuro que no pertenecía a ningún campesino. Desde el primer paso, el murmullo se extendió como un susurro contenido en las paredes doradas del salón. La baronesa los recibió con una sonrisa estudiada y las palabras justas, como si el tiempo no existiera. Pero fue Giovanni, el conde de Cagliari, quien convirtió la velada en una escena que Isabela jamás olvidaría. La música aún sonaba en la galería cuando Giovanni pidió silencio con una copa alzada. Su gesto fue elegante, su tono seguro, casi alegre. «Queridos amigos», dijo con la voz proyectada para alcanzar cada rincón, «esta noche no solo celebramos el invierno, celebramos también el regreso de un nombre ilustre, uno que, pese a los años, no ha sido olvidado». Los rostros se voltearon hacia Lorenzo, que permanecía junto a Isabela con la expresión cerrada. Ella sintió, antes de escucharlo, la tensión en su cuerpo, la rigidez sutil de sus hombros, la forma en que sus manos se cerraron junto a su costado. «Permítanme», continuó Giovanni, «dar la bienvenida oficial a su legítimo portador, Su Alteza don Lorenzo di Sansevero». Un silencio espeso cayó como una losa sobre el salón. Las copas dejaron de moverse. Las conversaciones cesaron. Algunas damas se cubrieron la boca. Otros caballeros fruncieron el ceño con desconcierto. Solo la baronesa mantuvo la compostura. Isabela se quedó inmóvil. No necesitaba mirar a Lorenzo para entender que no lo negaría. Giovanni sacó entonces de su bolsillo interior un sobre sellado. Lo alzó para que todos lo vieran y lo abrió con lentitud teatral. «Carta oficial del ministerio», declaró, confirmando el reconocimiento del linaje de Sansevero como rama noble vigente, en virtud de los archivos recientemente restaurados y la ratificación del derecho hereditario correspondiente. La voz del conde resonaba como un eco dentro del pecho de Isabela.
Las miradas que antes evitaban la suya comenzaron a cambiar. Doncellas que no la saludaban desde su boda se inclinaban ahora con sonrisas estudiadas. Hombres que antes fruncían los labios al verla, la saludaban con palabras corteses, como si su mera presencia ya no fuera una ofensa. Pero Isabela no sentía alivio. Lo que le quemaba por dentro no era el nombre, ni la sangre, ni siquiera el engaño a la sociedad. Era el hecho de que ella se había enfrentado sola a todo ese desprecio, sin saber que la verdad estaba guardada, intacta, en boca de un hombre que prefirió el silencio a la confianza. Isabela no respondió los saludos, no intercambió cortesías. Dio un paso atrás, con los labios apretados, y se retiró del salón sin hacer ruido. Solo uno de los asistentes la notó, y fue Lorenzo. La siguió sin pensarlo, cruzando corredores de mármol, cortinas gruesas y galerías que olían a flores secas. La alcanzó en una sala de techo bajo, donde la luz de una sola lámpara apenas rozaba los cuadros antiguos. «Isabela», dijo. Ella se volvió con lentitud. Sus ojos no eran fríos, pero estaban firmemente cerrados. «¿Era necesario esperar tanto?», preguntó sin elevar la voz. «¿Dejarme sola en medio de todo esto? ¿Permitir que el mundo me llamara insensata, mientras tú escondías un título?» Lorenzo dio un paso hacia ella, pero ella se apartó. «No es tu nobleza lo que me hiere, Lorenzo», continuó. «Es la distancia que creaste entre los dos, esa barrera que nunca pude cruzar. Yo te defendí sin saber, te amé sin preguntas, pero tú nunca me dejaste entrar». Él bajó la mirada. Se notaba en su expresión que quería explicarse, que el impulso de justificarse era fuerte, pero algo en su rostro también mostraba orgullo. Un orgullo antiguo, moldeado por años de ocultamiento. Y eso fue lo que impidió que se humillara. No la detuvo. «No lo comprendo todo, ni lo necesito», agregó ella. «Pero el amor no puede existir donde uno de los dos es siempre extranjero». Salió de la sala sin esperar respuesta. Caminó por el vestíbulo sin despedirse de nadie. Cruzó el umbral del palacio como quien se quita un abrigo que nunca le quedó bien. Esa noche regresó sola a la finca, con la luna como única compañía, y el corazón dividido entre el recuerdo y la decepción. Al día siguiente, Florencia entera hablaba del suceso. El nombre de Lorenzo di Sansevero volvió a circular entre columnas sociales, cartas diplomáticas y rumores de pasillos. Los antiguos aliados del ducado enviaban cartas. Algunos ministros incluso solicitaban audiencias. Mientras Isabela guardaba silencio en la finca, sin leer las notas que Lorenzo le enviaba, sin responder a sus intentos de explicación, él se vio obligado a asumir el papel que había rechazado toda su vida. Los días se volvieron una sucesión de reuniones. Nobles que portaban anillos con sellos antiguos, consejeros del gobierno, políticos interesados en restaurar la representación de casas históricas. Lorenzo, cada vez más acorralado, sonreía con cortesía, respondía con diplomacia, pero dormía con los puños cerrados. El peso del pasado se hizo insoportable. En una oficina del centro, bajo el retrato desvaído del último rey, Lorenzo firmó el documento que oficializaba su traslado. El pergamino tembló ligeramente al ser sellado. En una semana abandonaría la Toscana para instalarse en Roma, como asesor de la corte real. El silencio se había instalado en la finca como un huésped indeseado que se negaba a marcharse. No era el mismo silencio que compartían Isabela y Lorenzo antes, cuando los días se llenaban de trabajo sencillo y palabras medidas, cuando la complicidad se tejía a través de miradas o gestos breves. No. Este era un silencio espeso,
cargado de ausencia, de cosas no dichas, de habitaciones frías que ya no guardaban promesas. 3 días habían pasado desde la velada en casa de la baronesa, y ni una sola carta había sido respondida, ni un paso más se había dado entre ellos. Isabela permanecía en la finca, rodeada de una rutina que de pronto le parecía hueca. Se levantaba temprano, tomaba el desayuno en la terraza interior, ordenaba los asuntos menores de la casa. Caminaba entre los rosales marchitos, como si cuidar de ellos pudiera devolverle algo de lo que había perdido. Pero los rincones que antes contenían la vida de ambos, el sillón donde él solía leer, el perchero donde colgaba su chaqueta al llegar del campo, la taza de barro en la que tomaba su café, ahora parecían vacíos, reducidos a vestigios. No lloraba. Tampoco hablaba del asunto con nadie. Lo que no se decía era más doloroso que cualquier reproche. A veces pasaba horas sentada en la biblioteca, recorriendo con la vista los lomos de los libros como si Lorenzo pudiera surgir de entre las sombras con la misma facilidad con que lo había hecho durante sus primeros días de casados. Pero solo encontraba el eco de sus propios pasos, el crujido de la madera vieja y el murmullo distante del viento en los postigos. La casa estaba demasiado limpia, demasiado en orden. Ni una puerta mal cerrada, ni una prenda olvidada en una silla. Lorenzo ya no estaba allí, y su ausencia no solo era física, parecía haberse extendido como una niebla que borraba su rastro poco a poco, volviendo más irreal lo que antes era tan vívido. Isabela pasaba más tiempo con su diario que con cualquier otra cosa. Era su refugio, su confidente mudo. En sus páginas, la tinta revelaba lo que no podía admitir en voz alta, que lo amaba, que nunca había dejado de hacerlo, que incluso ahora, después de la traición del silencio, seguía buscándolo en los ruidos del amanecer, y también que lo odiaba un poco, no por su linaje, ni por su título escondido, sino por no haber confiado en ella cuando más lo necesitaba, por haberla dejado defenderlo con las manos vacías. Entre las hojas del diario, guardaba aún el cuaderno con las iniciales LDS. Ahora esas letras pesaban distinto. Ya no eran un acertijo. Eran una herida. Lorenzo di Sansevero. El nombre que él nunca pronunció, pero que otros gritaron en su lugar. El nombre que había cargado en secreto mientras ella lo defendía de los cuchicheos, creyendo que lo amaba tal como era. Y tal vez lo había hecho, pero él no se lo había permitido del todo. Las noches eran lo peor. El lecho se sentía inmenso. El espacio vacío a su lado no solo era frío, era humillante. En un impulso, había trasladado su almohada a una silla, como si moverla pudiera acallar lo que dolía. Pero no funcionó. El aire seguía oliendo a él, a tierra húmeda, a madera y a algo indefinido que no se borraba. Mientras tanto, Lorenzo vagaba por la villa de su infancia como un prisionero en su propia piel. El palacio donde lo habían criado en secreto, preparado para un destino que nunca pidió, estaba intacto, como si el tiempo no hubiera avanzado. Los retratos en los corredores mostraban rostros nobles, hombres de frente amplia y mujeres de cuello largo que lo miraban desde el pasado con una mezcla de juicio y expectativa. Su habitación había sido arreglada para recibirlo. Alfombras limpias, sábanas nuevas, un escritorio donde los documentos oficiales se apilaban sin descanso. Planes, invitaciones, instrucciones. Todo hablaba de futuro, de retorno, de deber. Pero Lorenzo no dormía allí. Cada mañana salía antes de que el sol despuntara y caminaba hasta el bosque cercano, donde los robles crecían en fila como centinelas silenciosos. En una hondonada cubierta de hojas húmedas, había enterrado una caja de madera muchos años atrás.
Aún recordaba el sitio exacto, cada raíz, cada piedra. La desenterró con las manos desnudas. Dentro encontró un pañuelo bordado con las iniciales de su madre. Una tela blanca, ahora amarillenta por el tiempo, con un borde de encaje y el olor tenue de lavanda. Y debajo, una carta. Era la última que ella le había escrito antes de morir. La había guardado sin abrir durante años, temiendo lo que podría contener. Pero la había leído una noche antes de huir por completo del pasado, en una cabaña sin nombre. Ahora la volvía a leer. El amor, Lorenzo, decía, no se hereda, no se impone, no se exige. El amor se elige. Y cuando lo encuentres, que sea tu única patria, porque todo lo demás será polvo. La carta temblaba entre sus dedos. Cerró los ojos y recordó la voz de su madre. Recordó la forma en que se escondía de los demás para protegerlo. Ella también había renunciado a su nombre. Por él. Y ahora él comprendía demasiado tarde que al ocultar su verdad para proteger a Isabela, la había herido con la misma arma que él juró no usar jamás. De vuelta en la finca, Isabela fue a la cocina a buscar una vela nueva. En una de las repisas más altas, un sobre delgado cayó al suelo. Lo recogió con cuidado. No tenía sello ni fecha. Al abrirlo, reconoció la letra de inmediato. La tinta estaba desvanecida por la humedad, pero las palabras aún ardían. Isabela, comenzaba, si alguna vez llegas a leer esto, será porque encontraste lo que no tuve el valor de darte de frente. Cada línea era un nudo, un suspiro contenido. He amado solo una vez. No por tu rostro, ni por tu apellido, sino por la manera en que me miraste como si no me faltara nada, cuando yo lo había perdido todo. Fui cobarde. No te dije quién era, no porque no confiara en ti, sino porque me dio miedo que el peso de mi nombre te alejara, y lo único que quería era estar cerca, aunque fuera desde la mentira más dulce. Ella la leyó 2 veces. 3. No supo en qué momento comenzó a llorar. La hoja se arrugó en su mano, y cuando la sostuvo contra el pecho, ya no distinguía la culpa del deseo. Lo odiaba por haberse ido. Lo amaba por haber querido quedarse. Entonces, una voz en la cocina contigua interrumpió su respiración. ¿Ya lo escucharon?, decía uno de los sirvientes con la radio encendida. El príncipe Lorenzo será presentado oficialmente esta semana como nuevo miembro del Consejo Real, en Roma. Una ceremonia pública, según dicen. Isabela apretó la carta con fuerza, sin moverse, y supo que lo perdería para siempre si no hacía algo pronto. La decisión no llegó con estruendo, sino con el peso firme del amanecer filtrándose por las cortinas. Isabela, aún descalza, se sentó en el borde de la cama con la carta de Lorenzo contra el pecho. No podía esperar más. No debía. Sabía que, si algo de lo que habían compartido aún existía, debía encontrarlo antes de que las coronas, los títulos y los nombres heredados terminaran por sepultar lo que una vez fue real. Empacó lo justo, un vestido de viaje, una capa abrigadora, un par de guantes. No pidió acompañamiento ni explicó el motivo a nadie. Solo dejó instrucciones básicas a los sirvientes y tomó el primer carruaje rumbo a la estación. El tren hacia Roma partía con la bruma de la mañana cubriendo las vías, y ella abordó sin mirar atrás, con los labios cerrados y las manos firmes. El trayecto fue largo y silencioso. Los campos toscanos se desvanecieron con lentitud, reemplazados por ciudades, pueblos y bosques en el borde del invierno. Isabela no dormía, no leía. Solo sostenía su bolso con fuerza y repasaba mentalmente cada palabra escrita en aquella carta que Lorenzo nunca había tenido el valor de entregar. Al llegar a Roma, no se hospedó en ningún hotel noble.
Evitó las avenidas principales, los salones elegantes, los ojos que pudieran reconocerla. Optó por una pensión discreta en el Trastevere, donde los muros eran antiguos y el desayuno modesto. Desde su ventana se veía apenas una cúpula lejana, y entre las rendijas de los postigos el aire olía a piedra húmeda y hojas secas. No buscó a Lorenzo de inmediato. En lugar de eso, se dirigió al palacio donde, según los informes, sería celebrada la ceremonia del Consejo Real. No llevaba carta de presentación ni título que la precediera. Tampoco la necesitaba. A veces, la firmeza del paso es más elocuente que cualquier escudo heráldico. Esperó horas. El sol cruzó el cielo mientras Isabella permanecía en uno de los jardines laterales del recinto, donde los setos formaban laberintos bajos y las fuentes apenas murmuraban entre los rosales podados. No preguntó por él. No interrumpió a nadie. Simplemente esperó. El destino, al final, la recompensó. Lorenzo apareció al borde de la arboleda, hablando con un funcionario de uniforme oscuro. Vestía un abrigo largo y llevaba en la mano unos documentos. Su expresión era grave, distante. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de ella, algo en su rostro se quebró. No habló. No caminó de inmediato. Solo se detuvo, como si no pudiera creer que ella estuviera allí. Isabella tampoco dijo nada. Se acercó con lentitud, como si el aire entre ellos fuera frágil. Se detuvo frente a él, lo bastante cerca para que ambos sintieran el calor del otro. De su bolso sacó la carta, la misma que había leído hasta memorizarla, y se la entregó. Lorenzo bajó la mirada. Reconoció el papel antes de tocarlo. «¿Cómo la encontraste?», preguntó en voz baja. «No importa cómo», dijo ella. «Solo importa que la leí». Sus ojos se encontraron por segunda vez, y esta vez no hubo reproche. Solo una comprensión antigua, densa, hecha de tantas noches de distancia y tantos días de silencio. Él se quedó inmóvil mientras ella lo observaba con una calma que no había tenido antes. La tensión que aún quedaba se disolvió poco a poco, como el hielo bajo una fuente tibia. Las palabras llegaron sin adorno, sin evasivas. Él le habló del miedo, de la cobardía, del error de haber protegido un secreto hasta convertirlo en un muro. Confesó que su mayor falta no había sido ocultarle su nombre, sino desconfiar de su amor. Isabella lo escuchó, y cuando fue su turno de hablar, no bajó la voz ni evitó el dolor. Le dijo que no la hirió su linaje, ni siquiera su silencio ante la nobleza. Lo que dolía era haber sentido, por tanto tiempo, que no tenía lugar en su corazón, como si él hubiera vivido entero dentro de sí mismo, sin dejarla entrar del todo nunca. Él cerró los ojos por un instante. Luego alzó una mano y la tomó entre las suyas. No hubo beso. No hubo promesas vacías. Solo la verdad de dos personas que por fin se veían sin máscaras. La distancia entre sus cuerpos se acortó con naturalidad. Él la acercó despacio, con la delicadeza de quien carga algo frágil, y ella apoyó la frente en su pecho, donde el ritmo de su corazón le confirmó lo que ya sabía. «No quiero un título», dijo ella. «No quiero una vida en un salón de mármol». «No es lo que te ofrezco», respondió él. «Lo único que tengo que darte es mi vida, sin máscaras, la que construí contigo». No hicieron planes, no firmaron acuerdos. Recorrieron juntos los pasillos del palacio como si el pasado ya no tuviera poder sobre ellos. Isabella, al caminar junto a él, ya no sentía que vivía a la sombra de un secreto. Las miradas de los sirvientes no la inquietaban. Las paredes doradas ya no la empequeñecían. Era ella, completa,
al lado del hombre que había elegido, y que ahora también la elegía a ella, sin condiciones. La ceremonia era inminente. Las autoridades lo esperaban, pero Lorenzo, con la mirada firme, ordenó que prepararan su salida inmediata. No necesitaba una coronación. Había recuperado lo único que realmente importaba. Regresaron a Florencia esa misma noche, en un carruaje discreto, sin escoltas ni protocolos. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Ella miraba por la ventana mientras él sostenía su mano. A veces sus dedos se rozaban sin necesidad de palabras. A veces ella cerraba los ojos, solo para sentir que seguía allí. Cuando llegaron a la finca, el cielo estaba aún oscuro. Las lámparas del camino seguían encendidas. Al descender del carruaje, Isabela percibió un murmullo extraño entre los criados que salieron a recibirlos. Uno de ellos le extendió una carta urgente, recién llegada. El sello era inconfundible, la corona real. La carta no era una invitación, era una orden. Ambos debían presentarse ante la reina. El sobre aún descansaba sobre la mesa del comedor cuando Isabela volvió a tomarlo con las manos. El sello de cera, con el emblema real grabado en dorado profundo, parecía latir con una gravedad silenciosa. No era una invitación. La frase final, escrita con una tinta más oscura, no dejaba espacio para la duda. La presencia del señor Lorenzo di Sansevero y su esposa es requerida sin dilación por su majestad la reina. Lorenzo no dijo una palabra mientras la leía, de pie, con las manos en los bolsillos del abrigo. Sus ojos no se movían al recorrer las líneas, pero su mandíbula se tensaba, como si cada palabra lo golpeara. Isabela lo observó en silencio, conteniendo el temblor que amenazaba con instalarse nuevamente entre sus costillas. No era miedo lo que sentía. Era una forma más madura, más resignada de ansiedad. La conciencia de que no podían seguir posponiendo el enfrentamiento con el mundo. La noche anterior había sido su tregua, el reencuentro, una rendición sin palabras, pero ahora la realidad volvía a tocar a la puerta, vestida de protocolo, poder y consecuencias. Isabela se adelantó y tomó la carta de sus manos con suavidad. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, sin intentar suavizar la pregunta. Lorenzo la miró por un largo momento. Había algo vulnerable en sus ojos, una especie de cansancio noble, como si hubiera envejecido en un solo día. «Si rechazo esto», dijo al fin, «perderé lo poco que aún queda del ducado. Cualquier posibilidad de proteger a quienes aún dependen de ese nombre desaparecerá». Ella asintió. El silencio volvió a colarse entre ellos, pero esta vez no era distancia. Era contemplación. Reflexión. «Entonces debes ir», dijo Isabela con voz firme, aunque baja. «Pero no por tu título, ni por ellos, ni siquiera por los demás. Solo si crees que es lo correcto». Lorenzo se acercó. Su mano rozó la de ella, que descansaba sobre la mesa. «No puedo tomar esta decisión solo», fue la única frase que necesitaban. 2 días después, salieron juntos rumbo a Roma. El carruaje era más sobrio que el que la corte habría dispuesto para ellos, y eso fue a propósito. Lorenzo no había querido escolta, ni trompetas, ni escudos familiares pintados en la madera. Isabela había elegido un vestido de lana oscura, sin bordados, sin joyas. Un par de pendientes de perla eran su única concesión al decoro. Su cabello, recogido con firmeza en la nuca, se negaba a ostentar más que lo necesario. Al llegar al palacio, los condujeron directamente a una antesala alfombrada en tonos Borgoña. Los relojes marcaban el mediodía, pero el aire parecía suspendido. Había funcionarios con trajes impecables,
damas con collares pesados y miradas cargadas de juicio. Algunos los saludaban con una inclinación apenas visible, otros simplemente desviaban la vista. Isabela mantenía la espalda recta, la cabeza alta. No era orgullo, era dignidad. La puerta principal del salón de audiencias se abrió con lentitud. 2 heraldos anunciaron sus nombres, aunque sin títulos. Solo Lorenzo di San Severo y su esposa. El murmullo fue inevitable. Entraron tomados del brazo. La sala estaba iluminada con candelabros altos y ventanales abiertos al cielo gris. En lo alto, sentada en un trono sobrio de respaldo dorado, la reina observaba con expresión inescrutable. Vestía azul noche, y su corona, pequeña, casi discreta, brillaba como un eco lejano de otro tiempo. Frente a ella, solo 2 sillas vacías, sin respaldo alto, sin cojines. Los condujeron hasta ahí. Durante varios minutos no ocurrió nada. Solo el ruido de las telas al moverse, el carraspeo ocasional y el tic-tac de un reloj distante. La reina, con la vista fija en Lorenzo, finalmente habló. Esperábamos su presencia en la ceremonia oficial, señor di San Severo. La ausencia fue notoria. El consejo aún se pregunta si fue un gesto deliberado de desdén o de indiferencia. Lorenzo no bajó la cabeza, pero no respondió de inmediato. La reina desvió la mirada hacia Isabela. «¿Y usted, señora?» Su nombre también fue pronunciado. Su silla también estaba vacía. Isabela sostuvo su mirada. No hubo temblor en su voz cuando habló. No estábamos listos para mostrarnos como ustedes querían vernos. La sala contuvo el aliento. Una dama en la tercera fila bajó la vista. Un caballero de uniforme azul se ajustó el cuello de la casaca. La reina entrecerró los ojos. «¿Y cómo quieren ser vistos?», preguntó, con un tono más curioso que severo. Lorenzo dio un paso al frente. Isabela permaneció a su lado, sin soltar su brazo. «No queremos ser vistos como príncipe y princesa, ni como herederos de un título extinto. Mi linaje puede existir en los libros, pero no en mi vida. Renuncié a eso por voluntad propia. Porque durante años me hicieron creer que ese nombre era una condena. Hasta que conocí a una mujer que me hizo entender que valía la pena ser alguien, incluso sin corona». La voz de Lorenzo resonaba clara, sin arrogancia. No era un discurso aprendido, era la verdad desnuda. «No me arrepiento de haber huido, me arrepiento de no haber confiado en ella desde el principio, de haberle quitado la oportunidad de elegir con la verdad. Si me llaman aquí para justificarme, no tengo más que esto. No vine porque no quise celebrar lo que nunca pedí. Vine ahora porque ella está conmigo». Isabela sintió que su pecho se abría como una flor bajo la luz, no por las palabras exactas, sino por el tono, por la mirada firme, por el gesto sutil de Lorenzo, al entrelazar sus dedos con los de ella en medio de aquella sala llena de símbolos y silencio. La reina no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia un documento que tenía frente a ella. El silencio volvió a cubrir la sala como un manto pesado. «Lo que ustedes proponen», dijo finalmente, «es inusual, pero el amor verdadero casi siempre lo es». Hubo un murmullo de incomodidad. No todos estaban de acuerdo. No todos aplaudirían. Pero algo había cambiado. La atmósfera era menos cortante, las miradas menos punzantes, el juicio menos severo. Lorenzo hizo una leve reverencia. Isabela le imitó. Nadie los detuvo cuando se dieron la vuelta para salir. Al cruzar los pasillos, ella lo tomó del brazo, ya sin vacilar. El mismo gesto que en otro tiempo habría provocado susurros ahora parecía natural, necesario, liberador. Esa misma tarde, en una pequeña sala del Palacio Adjunto,
firmaron los documentos que Lorenzo había retrasado durante semanas. En ellos constaba su decisión formal e irrevocable de ceder todos los derechos nobiliarios asociados al nombre Sansevero. Una pluma, una firma, y una libertad que por primera vez tenía nombre propio. Los días en la finca de Chianti comenzaban con una quietud tan serena que parecía pertenecer a otra época, una donde el tiempo avanzaba al ritmo del sol y la tierra. El canto de los gallos se entremezclaba con el murmullo del viento entre las parras, y la luz dorada de la mañana se derramaba sobre los campos con una ternura que no pedía nada a cambio. Era otoño otra vez, y el aire olía a mosto, a hojas secas y a promesa. Habían pasado 6 meses desde la última vez que Lorenzo e Isabela pusieron un pie en la corte. 6 meses desde que renunciaron juntos a los títulos que alguna vez los dividieron. 6 meses desde que firmaron, con manos libres, el acto más íntimo de libertad. La finca, antes silenciosa y algo descuidada, ahora florecía como si hubiera recibido una bendición invisible. Los viñedos se extendían en hileras ordenadas, gruesos de uvas violetas, como si la tierra respondiera al peso liberado de sus dueños. Lorenzo, con las mangas remangadas y el rostro bronceado por el sol, trabajaba junto a los campesinos cada mañana, con los pies firmes en la tierra y las manos manchadas de arcilla. Ya nadie lo llamaba signore con temor. Lo hacían con respeto, con una camaradería que solo se gana compartiendo el sudor y el pan. Isabela lo observaba a menudo desde la ventana de la antigua sala de música, ahora reconvertida en aula. Había tomado una decisión silenciosa meses atrás: usar esa parte de la finca para abrir una pequeña escuela. Con la ayuda de 2 maestras locales y algunos libros rescatados de la biblioteca familiar, enseñaba a leer y escribir a niños del valle que nunca habían cruzado el umbral de un aula. Las risas llenaban los corredores en las mañanas, y al atardecer, el eco de las vocales entonadas aún vibraba en las paredes. Su vida juntos ya no estaba hecha de revelaciones o sobresaltos. Estaba hecha de pausas compartidas, de la tibieza de un pan recién horneado, de una mirada cómplice mientras doblaban la ropa, de la forma en que las manos de él le acariciaban la espalda al pasar detrás de ella en la cocina. Era un amor sin testigos, pero lleno de pruebas. No hablaban mucho del pasado. No hacía falta. Las heridas que antes los separaban ahora eran parte de lo que los unía. Había momentos, en las noches más tranquilas, en que Lorenzo tomaba el cuaderno con las iniciales LDS del estante alto de la biblioteca y lo hojeaba con una mezcla de nostalgia y gratitud. Isabela, sentada a su lado, leía en voz baja algún pasaje en latín, y después lo devolvía a su sitio, como quien guarda un tesoro cuya función ya no es doler, sino recordar. Una tarde en particular, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las colinas como una moneda de cobre fundido, Isabela recibió una carta. El papel era grueso, la letra firme pero temblorosa. Reconoció el sello sin necesidad de girarlo. Su padre, el conde Giuliano Conti, que ahora vivía en una villa modesta cerca de Lucca, alejado del bullicio y de las deudas que una vez marcaron su destino. La carta no contenía juicios ni reproches. Su tono era más pausado, más humilde. Le hablaba de sus paseos por el jardín, de los libros que había comenzado a releer, y de un joven jardinero que trabajaba en la propiedad. El muchacho estaba enamorado de una joven sin título, hija de un carpintero local, y el conde, con el corazón ya viejo y menos rígido, no sabía si debía alentar aquella unión. «Querida hija», escribió, «he pensado mucho en ti y en lo que aprendí observándote. Dime, ¿qué consejo le darías tú a este joven?»
Isabela sonrió al leer esas palabras. Una sonrisa lenta, suave, como la que se forma sin que uno se dé cuenta. Dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa, junto a un ramo de lavanda recién recogida. El mundo cambiaba, pensó. No de golpe, no con guerras o decretos. Cambiaba en las pequeñas decisiones, en las renuncias personales, en los amores que se negaban a pedir permiso. Esa noche, Lorenzo regresó de los campos con tierra en las botas y el cabello despeinado. Traía consigo una pequeña canasta con higos y uvas, y un corte en la palma que Isabela limpió sin palabras, con dedos tan cuidadosos que parecían una caricia. «Te llegó una carta», le dijo él, mientras ella vendaba su mano. «De mi padre», respondió. Me pidió consejo. Él no preguntó más, pero en sus ojos brilló un destello de algo que ella ya conocía bien. Orgullo discreto. Reconocimiento. Al día siguiente, Isabela escribió la respuesta. Lo hizo en la mesa del comedor, con Lorenzo tallando madera en el umbral. Le habló del amor como elección, no como derecho. Le dijo que si aquel muchacho veía a la joven como compañera, no como rescate, entonces el título no valía más que la lealtad de sus actos. Dobló la carta, la selló, y Lorenzo la llevó al pueblo sin preguntar. La rutina continuó. Los días siguieron llegando, uno tras otro, sin sobresaltos. La finca respiraba con ellos. Las hojas del parral cambiaban de color. Las aves migraban, los niños aprendían a leer y a reír. Isabela colgaba ropa al sol. Lorenzo arreglaba los muros que el invierno anterior había agrietado. Las noches, ahora más frías, eran compartidas bajo mantas gruesas, con susurros que no necesitaban ser grandes para ser importantes. Una tarde cualquiera, cuando los tonos del cielo eran una mezcla de ámbar y púrpura, caminaron juntos entre los viñedos. No había prisa. No había destino. Solo el placer de sentir el crujido de las hojas secas bajo los pies y la textura del silencio cómodo entre dos personas que ya no tenían secretos. Lorenzo tomó la mano de Isabela con suavidad, como si ese gesto aún guardara el poder de nombrar todo lo que habían atravesado. Ella, sin mirar hacia él, entrelazó sus dedos con los suyos. Caminaron así, bajo el cielo de la Toscana, mientras el sol descendía detrás de las colinas, y el mundo, con sus títulos, sus reglas y sus nombres, quedaba muy atrás. Ya no eran lo que otros decían, eran lo que habían elegido ser. Juntos, sin nada que ocultar, y con todo por vivir. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.